La charla de hoy se titula Trayectorias educativas generalizadas, el rol de las instituciones de educación superior. Nuestro expositor es Pablo Gómez. Pablo es magíster en Sociología en la Universidad de Hurtado, especializado en temas de desigualdades de género, y ha participado en distintos proyectos de investigación. Algunos proyectos FONDICIT, como interrelaciones entre discursos, normas institucionales y prácticas sociales, producción y reproducción o cambios de las desigualdades de género, acá con la profesora Virginia Guzmán, o el otro proyecto FONDICIT titulado Imaginarios del género, representaciones del cuerpo y mercados del sexo, a cargo del profesor Jorge Pavés. O otro proyecto como disposición y resistencia subjetiva a la participación sindical en mujeres de la gran minería del cobre chileno, a cargo del doctor Nicolás Angélico, entre otros. No le puedo hablar más. Bueno, le doy las gracias a Pablo y vamos a comenzar con su presentación. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por muchas caras conocidas, eso es bueno, y a la vez más bueno aún porque es la primera vez que se me invita y es la primera vez que me siento tan cómodo de presentar no solamente mi tesis, sino que es todo como una trayectoria, una mini trayectoria, porque también todavía no transcurre tanto tiempo, respecto a una temática en específica que son educación y género. Ese es como el binario. Quería empezar con algo que creo que es importante siempre, de hecho en nuestra red social Facebook me lo recordó ayer, respecto a que se cumple hace 6 años, creo, no sé no le sale cuánto tiempo es, 2012. Se levantaba el primer comunicado de el primer colectivo feminista en el Hurtado, o uno de los primeros más que el primero, peleamos mujeres. Y se daba en todo un contexto de movilizaciones estudiantiles respecto a una lucha por la gratuidad y en este espacio surge la primera movilización feminista. Y también quería como levantar una advertencia, de hecho, como lo hiciera Julieta King, que me sonaron muy relevantes en este espacio. Dice así, para que lo lean también y no solamente me escuchen. Dice, en primer lugar, este no es un sitio de reuniones feministas, en el sentido de tomar conciencia como un grupo y a partir de la experiencia de cada uno, por el carácter académico de esta institución y porque considero necesario el desarrollo de la teoría del feminismo, tanto como su práctica. Creo que hacer o difundir la teoría es también hacer feminismo. De ahí esta distribución espacial arbitraria de profesora, en este caso de expositor, alumno-alumna, que connota cierto aire de autoridad. En segundo lugar, lo que voy a decir en estas reuniones o en este espacio, aunque sea académico, no tiene nada que ver con la autoridad de la ciencia, sino que corresponde más bien a una visión del mundo, la mía, construida a partir de una determinada configuración de valores, porque aun cuando la mayor parte de lo que diga provenga de libros escritos por otras, principalmente otras y otros, la relectura de ellos tiene ya una connotación valórica. Eso creo que hace poco lo leí y creo que es pertinente para este espacio, puesto que cualquier tipo de interpelación que se haga a la investigación o a lo que diga a continuación está en esa connotación, como política, como valor, como concepción del mundo. Y eso es lo que nos ponemos en disputa, no solamente como teorías, autores en ese sentido. Cuando empecé este espacio, dije, bueno, primero hay que dar como lugar a por qué uno se interesa en las temáticas de género y por qué el espacio educativo para mí es un espacio, el rol de la institución de educación superior, el rol de la institución educativa son relevantes. Y en esa cronología o en esa construcción de mi propia memoria, de la conciencia de construcción de investigación y de intereses de investigación, surgieron varias preguntas, de las cuales me di varias respuestas en mi trayectoria vital. Primero, desde muy temprana edad, el trabajo doméstico, responsabilidad exclusiva de las mujeres, como en términos estrictos en mi casa, soy una familia donde participan 3 varones y una mujer que es mi madre. Ella solamente tenía que hacer el trabajo doméstico. En ese caso, mi respuesta desde el principio fue
colaborar en esa labor doméstica que traía cierta resistencia y a la vez también traía ciertas oportunidades en términos de, por ejemplo, cuando en el colegio te preguntaban ¿y quién ayuda a su mamá en la casa? Uno podía levantar la mano, como un sentimiento de valoración de ese trabajo. En mi paso por la educación particular subvencionada, católica, jornada escolar completa, talleres propios de ser mujer. En ese caso, en la jornada escolar completa había un montón de circuitos de talleres en los cuales yo participé en el taller de repostería y manualidades, entre otros, no solamente esto. Eso también traía ciertos privilegios en términos de ser el único varón o ser el único grupo de varones que participaban de esos espacios exclusivamente del mundo femenino, entre muchas comillas. Pero a la vez también tenía ciertos no privilegios en términos de construcción de estereotipos, construcción de exclusión, en términos de, bueno, tú no sabes jugar voleibol, no sabes jugar básquet, no sabes jugar fútbol, entonces por eso estás en esos talleres. Entonces implica como esa dualidad, esos espacios. Después, en mi educación secundaria, paso por el liceo de aplicación, un liceo de hombres. Eso que trae una resistencia identitaria que conlleva 8 años y una adscripción política después, más tarde, al feminismo, pero sin darme cuenta también, como también esa resistencia identitaria traía privilegio en términos de tener un tipo de sensibilización distinta, pero a la vez también traía como el tipo de exclusión en no participar de los espacios de socialización masculina. Y en un liceo de varones yo creo que es lo primordial, lo fundamental. En mi contexto familiar, mientras iba decidiendo qué iba a estudiar, veía mi contexto familiar, tías son profesoras y tíos son directores. Como, bueno, mis tías participan de un área feminizada, que es la educación. Pero, ¿por qué mis tíos que están en la misma área están en cargos de poder, o en cargos de representación, o en cargos de dirección? Esa pregunta me hizo más tarde, evidentemente, ¿no? En ese momento, preguntarme, bueno, el sexo, determinar o afirmar, el sexo dialoga con esas trayectorias. Esas trayectorias profesionales están asociadas o se ven asociadas a ser mujer o ser hombre. Ese fue como mi primera reflexión después de preguntarme eso. Maternidad con riesgo. Muchas de mis compañeras de liceos femeninos principalmente caían en la maternidad, entre muchas comillas, porque habían compañeros que no se cuidaban. En ese sentido, ¿cuál era el principal riesgo? El principal riesgo era que su trayectoria educativa quedaba frenada. De hecho, creo, me tocó ser ayudante de la profesora Virginia Guzmán y en un momento se invitó a José Lavarría, un sociólogo, creo, que estudia investigaciones de masculinidades. Y bueno, de esos múltiples estudios que no se publican, que hay muchos estudios que no se publican y que son contratados, que son como bajo la colaboración de instituciones públicas también, pero que no se publican, él estuvo a cargo de una investigación para como ahondar en por qué existía una diferencia en los puntajes SIMS en segundo medio, creo, segundo medio, pero en la adolescencia. ¿Por qué existían diferencias entre el puntaje de lenguaje y los puntajes de matemáticas? Pero no en base solamente a lo que pasaba en el aula, sino que qué pasaba en sus trayectorias de vida que podían explicar esas diferencias. Y cuando se le hicieron, y él contaba, cuando se le hicieron las preguntas a los varones, a los adolescentes, ellos contestaban que finalmente sabían que si ellos fracasaban en la PSU, fracasaban en sus puntajes, el camino del trabajo, el lugar del trabajo, el espacio remunerado, el entrar al mundo del trabajo era una opción válida y una opción válidamente como socialmente aceptada por su familia. Mientras que las mujeres, principalmente de sectores populares, veían la educación y sus familias, principalmente sus madres, veían la educación como un lugar donde podían escapar de la vida vulnerabilizada y vidas que no querían ver para sus hijas. Entonces la educación se convertía en un puente, como de entrada a ciertas carreras. Eso no explica toda la diferencia de por qué varones y mujeres sacan puntajes diferenciados, pero me parece una hipótesis
que quería como poner acá, principalmente porque también se dio en un contexto de clase que ahí se perdió y ya nunca más encontré el estudio, por ejemplo. Cuando entré a la universidad, y bajo también una tradición muy familiar, también encontré que la tradición política y ideológica y teórica venía desde la construcción desde un hombre blanco, un hombre europeo, moderno, algo que se llamaba sociólogo, porque no podría decir que Marx fuera sociólogo, pero cada una de las escuelas lo ascribe como parte de su cuerpo académico, entre muchas comillas. Pero ahí mi respuesta, o la respuesta que encontré en mi formación, fue el curso optativo de Género, Raza y Nacionalismo Latinoamericano, que lo hizo Antonio Lavera, y que fue una respuesta a encontrar autoras. Y cuando la demanda del movimiento feminista interpela los programas académicos, los programas de curso, e interpela la bibliografía, no solamente está interpelando a de que pongan más mujeres, sino que haya perspectiva, una lectura feminista de ese objeto de estudio, al menos ponerla en tensión. Pero hasta el momento, o hasta el segundo año o tercer año que tomé ese optativo, no tenía esa entrada, y en ese espacio lo encontré. Y finalmente entramos a los dos puntos donde ya vamos a entrar a la presentación como a final. Educación, reproducción solamente de clase. Entonces, frente a esa pregunta me respondí, bueno, hay que buscar más allá de Bourdieu, como el clásico, que leas en la reproducción de Bourdieu y va a encontrar toda la respuesta, y va a encontrar la respuesta con otros autores que siguen a Bourdieu. Bueno, encontré a Pilar Ballarín, encontré a un montón de autoras feministas y autoras principalmente que analizaban el sistema educativo. Y analizar el sistema educativo desde una perspectiva de género, una perspectiva de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, uno puede tener discrepancias respecto a las mismas teorías que analizan las mujeres, la perspectiva de género al interior de la educación, pero encontré cosas, así Bourdieu no era el límite, para explicar la reproducción en el sistema educativo. Y cuando encontré la sociología de la educación, dije también, me tensioné porque bueno, había mucha sociología de la educación que trabajaba sin historia, como si la historización. Entonces, mi respuesta fue mi tesina de pregrado, la cual fue que se enmarcaba la historia social de la educación, no sé si se enmarca ahora en la historia social de la educación, yo creo que en la historia de la educación, sobre los liceos segregados por sexo. Y mi tesina, que está publicada en la revista Última Década, analiza de cómo se configuraron y se construyeron las instituciones segregadas por sexo, los liceos emblemáticos, ahora llamados emblemáticos, y cuáles eran los discursos dominantes de la época que daban cabida a estos liceos y por qué existía la necesidad de segregar dos espacios educativos en vez de convivir varones y mujeres en un espacio de un liceo secundario. Toda esta trayectoria me llevó a entrar al magíster, y en el magíster entrar a preguntarme algo más contemporáneo. Bueno, la pregunta fue que encontré esta cronología. La cronología, no sé si se ve muy bien, pero igual voy a ir hablándolo. Encontré varias autoras, principalmente, no sé si llamarlas feministas o llamarlas adscritas a la teoría de género, pero varias autoras que analizaban el sistema educativo y la composición de su estudiantado en la educación superior, como qué carreras elegían las mujeres y qué carreras elegían los varones. Entonces primero tenemos a las primeras mujeres en la educación como hito fundante, cuando en 1877 las mujeres pueden acceder a la universidad y 6 años después acceden a carreras como medicina, y después cuando hay una apertura de la educación secundaria femenina, hay una profesionalización de las mujeres en labores principalmente de asistencia social, de salud, por ejemplo, enfermería, de obstetricia, y en educación. Como educación es uno de los espacios profesionalizantes de las mujeres, para las mujeres, o destinadas a las mujeres, más rato vamos a hablar de eso. Después Amanda Labarca, en un libro que se llama Historia de la Educación Chilena, que es un gran poder, como si alguien quiere ahondar en la historia de la educación. Amanda Labarca en 1939 tiene un libro que refleja toda la historia de la educación en términos institucionales, por qué el organigrama, por qué la necesidad de construir la escuela de salud pública, por ejemplo, que está asociada a los intereses del Ministerio de Salud, donde la universidad dialogaba con los intereses del Estado-Nación, por ejemplo.
Y ahí también Amanda Labarca, como educadora, se preocupa de ver cómo participaban los hombres y mujeres de manera diferenciada en el espacio de profesionalización, donde los varones participaban en el espacio del derecho, en el espacio de la ingeniería, bueno, todavía existe todavía la ingeniería, pero se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, ella se da una respuesta bastante simple que respecto a, bueno, son las labores propias de cada sexo, que son mandatadas por la sociedad, a pesar de sus discursos emancipadores respecto a la labor de las mujeres en el espacio doméstico. Entre 1910 y 1960 aparece Felicitas Kimpe, bueno, nunca me sé decir el nombre, pero es la apellido. Pero ella la historia, trabaja hace una recopilación de todas las profesiones de las mujeres, como las profesionales mujeres que se han salido entre 1910 y 1960 de las principales instituciones de educación superior, que en ese caso es la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y ahí hay un extracto que visibiliza de que algunas mujeres han incursionado por espacios que no son propios de su sexo, como el espacio de la agronomía y el espacio de la ingeniería matemática, ingeniería física, la minería. Entonces ella se pregunta, bueno, ¿por qué estas mujeres han incursionado por ahí? Si que finalmente, a pesar de lo valioso que puede ser su contribución ahí, ellas deberían estar en otros espacios asociados a sus labores sociales, porque ahí como pueden potenciar sus habilidades sociales. Entonces ahí también hay un discurso de la época, un discurso tradicional que reproduce el orden de género en términos de este binario del espacio de la exportar la labor doméstica al espacio social. Entre 1957 y 1970 hay un periodo de monetización de la educación superior y hay un periodo de instalación de la educación mixta en Chile. Y ahí Aragonés vuelve a hacer el mismo ejercicio que su antecesora y empieza a ver la composición también de cómo es la educación mixta, empieza a afectar en la composición de la matrícula de educación superior y la profesionalización de hombres y mujeres. Entonces ahí empiezan a haber más capacidades de que mujeres incursionen por otros espacios no asociados a su sexo. Y empiezan a haber preguntas. Ella no se levanta tantas hipótesis, ella levanta más datos. Entre 1975 y 1985 empieza a haber otra hipótesis. Se abren carreras de corta, mediana y larga duración y la apertura de la oferta privada. Es decir, Rossetti, en 1988, da una respuesta o una posible respuesta de por qué las mujeres acceden ahora más masivamente a la educación superior y por qué están accediendo a otras carreras que no son propias de su sexo, que son principalmente de que las mujeres estaban participando mayoritariamente en espacios de carreras de corta duración o mediana duración. ¿Para qué? Para convalidar con su labor doméstica o su labor de cuidado o no afectar el tránsito de la maternidad, como la previsión de la maternidad. Esa es la hipótesis que levanta y bueno, que menciona la necesidad de seguir con estos estudios. Pero después de ese estudio, al menos yo, no quiero decir que me he leído toda la literatura, pero al menos yo no encontré más ejercicios teóricos o ejercicios que pudieran hacer esta recopilación. Si se dan cuenta, igual los años son continuos, como son décadas que se analizan como composiciones de matricular. Entonces ahí se pierde y lo que empieza a ver después hay una intención de las instituciones de demostrar el proceso de feminización de la matrícula de educación superior. Es decir, bueno, antes no existía un ingreso minoritario de las mujeres a la educación superior, muy de carácter de clase, elitista, y ahora tenemos una apertura gracias a la oferta privada, gracias a la oferta también de la matrícula, la educación superior también se democratiza en ese sentido y empieza a haber mayor participación de mujeres. Hasta llegar a un punto de que en ciertas oportunidades o en ciertos países latinoamericanos llegan a equivaler, como a encontrarse un porcentaje entre el 40, el 50%, el 60% de participación de mujeres. De 40 y 50%, nunca sobrepasa el 60%. Entonces ahí Chile se encuentra en lo que los autores, que tampoco ese es su nombre, su apellido, los autores indican como, bueno, estamos en una instancia de igualdad de género o en equidad de género en el acceso. Pero ellos ponen la atención y dicen como, bueno, pero
independiente del grado de avance de la feminización de la matrícula, todas las instituciones de educación superior en Latinoamérica tienen una falencia y que hay que explorar. ¿Cuál es esa falencia? Es que aún se mantienen espacios dominados por varones y espacios dominados por mujeres, que es como educación, lo mismo, vuelvo a repetir, vean esto es como va a ser como, voy a repetir constantemente esta triada: educación, salud y cuidado, educación, salud, asistente social, y para los varones las áreas de física, matemática, ingeniería, agronomía y todo lo que tiene que ver con la ciencia dura principalmente. Hasta, bueno, 2003 a 2005 hay estudios y reportes sobre la segregación de género, por sexo, pero que no salen del reporte estadístico y no salen más allá de esta hipótesis, como de la hipótesis planteada anteriormente de, finalmente, la educación secundaria afecta en las decisiones vocacionales de hombres y mujeres, finalmente los mandatos sociales afectan a hombres y mujeres para que participen de manera diferenciada en las carreras, toda esa, como esa hipótesis. Entonces, mi pregunta fue, bueno, si existe un gran recorrido de literatura que ha indicado que existe participación diferenciada de hombres y mujeres en el espacio educativo superior, y de que hay posibilidades de acción que permitan que mujeres participen en espacios tradicionalmente de varones, y de que los varones participen en espacios tradicionalmente de mujeres, ¿por qué las instituciones de educación superior no han hecho cambios, o no han hecho modificaciones, o no han hecho acciones para poder como equiparar ciertos porcentajes de participación? Esa fue mi pregunta, la primera pregunta que salta después de esta introducción. ¿Y por qué? Porque ya había entrado también a leer literatura de género y literatura feminista que mencionaba lo que más o menos vine diciendo, como hay una segregación por sexo en áreas de conocimiento de disciplinas profesionales. Y aquí hay un concepto importante: segregación por sexo y no es lo mismo que decir feminización y masculinización. Vamos a verlo después, pero es importante ahondar de cuando yo hablo de segregación por sexo, estoy diciendo cobertura de mujeres y varones y participación diferenciada. Pero cuando uno habla de feminización y masculinización, tiene una carga teórica y un soporte teórico que lo vamos a ver más adelante, que es distinto. Que no solamente viene a que haya mayor participación de mujeres o varones. Una carrera puede ser masculinizada sin que haya mayor participación de varones en ese espacio. Entonces, o una carrera puede ser feminizada sin que haya mayor participación de mujeres en ese espacio. Pero bueno, la literatura destaca lo mismo que he dicho constantemente: feminización de los espacios de salud y enseñanza, y masculinización de los espacios de ciencia y tecnología, que en nuestra literatura norteamericana se llaman las STEM, ciencia y tecnología. Y por otro lado, habían bastante literatura respecto a la inserción femenina en espacios de ciencia y tecnología, bajo la pregunta, bueno, ¿por qué si las mujeres tienen tantos obstáculos para ingresar a esta área, a estos espacios, por qué entran o cómo ingresan y cuáles son sus trayectorias, cuáles son los obstáculos, cuáles son los limitantes que se enfrentan? Y ahí hay tanto literatura de género y literatura feminista que cuestiona el espacio privilegiado de la ciencia y tecnología como un lugar de dominio masculino y de privilegio masculino. Otro antecedente que enfrenta también la pregunta de por qué las instituciones de educación superior no han hecho nada, también hay un montón de información de por qué tampoco no han hecho nada, como en términos de mayor participación femenina en el mercado laboral. Bueno, sabemos todos que también el porcentaje de participación femenina en el espacio laboral no son solamente mujeres profesionales, no son solamente mujeres de superior, no son solamente espacios como formales de trabajo, también hay espacios precarizados, pero saliendo de toda esa salvedad, hay un discurso respecto a que en los últimos al menos 30 años hay un avance en términos de porcentaje de participación de las mujeres en el mercado laboral. Pero, nuevamente, con la misma atención, participan de manera segregada en el mercado. Y esto lo arroja, no es muy bonito gráfico, pero lo arroja un estudio que hace la Fundación Sol. No solamente la Fundación Sol hace esto, sino que en el momento que hice mi tesis, este es el dato más actualizado, 2015, ya llevan 3 años, en donde las mujeres siguen participando mayoritariamente en servicios sociales, espacios de salud y enseñanza,
mientras que los varones participan mayoritariamente en, o están dominando áreas como la construcción, minera de canteras, transporte y comunicación, que no solamente son profesionales universitarios, sino que son labores productivas o espacios productivos en la sociedad. Siguiendo con la pregunta de por qué las instituciones con toda esta información no han hecho nada, también hay otra arista, otra dimensión que había que explorar. Bueno, ¿cuáles son los mandatos que las universidades o las instituciones de educación superior tienen que acoger para poder movilizar estos cambios? Y habían bastantes mandatos, habían mandatos como en términos de la conferencia de Beijing, que es el espacio más citado en términos de la agenda de género, que instala los estudios de género en el movimiento feminista, como orientaciones normativas para las instituciones de educación superior o las instituciones educativas por la búsqueda de igualdad de género. La UNESCO también propone perspectivas para abordar problemáticas de género en instituciones de educación superior, donde una de sus aristas es la segregación por sexo de las carreras profesionales. No solamente es esa, es prevención del acoso, mayor equidad salarial, otras aristas que también involucran los estudios de género. Y por otro lado hay experiencias latinoamericanas, experiencias por ejemplo acá en Chile, donde centros de estudio, centros de pensamiento con perspectiva de género empiezan a interpelar a instituciones de educación superior, también evidenciando su labor en la construcción del orden de género en la sociedad. Y Ana Busquet lo instala en esta frase donde las instituciones de educación superior son espacios de vanguardia y reflexión donde estos cambios deben ser anidados para posibilitar cambio en la sociedad. No son lo único espacio, insisto, no es lo único en la institución de educación superior, no porque cambie algo acá va a cambiar todo en la sociedad, pero sí es un espacio importante al menos para incidir en lo que se llama, en lo que deviene la división sector del trabajo. En esa búsqueda y en esa búsqueda de por qué han hecho las instituciones de educación superior, y como le antecedía al principio respecto a mi búsqueda de socióloga o autoras feministas, autoras de perspectiva de género que trabajaran en el análisis de las instituciones de educación superior, me encuentro con Pilar Ballarín, principalmente con muchos estudios en España respecto como un gran valor en un estudio de género en educación en España, donde ella propone 4 modelos de acción que las instituciones de educación superior realizan en torno a la desigualdad de género, o donde se movilizan. Uno puede decir que son de perogrullo como las acciones, pero principalmente es la única autora que menciona estas acciones, donde dice, bueno, las instituciones de educación superior pueden estar construyendo o promoviendo las diferencias entre varones y mujeres, pueden estar corrigiéndolas, pueden estar legitimándolas o manteniéndolas, o pueden estar ignorándolas u obviándolas. Que obviamente puede pasar las 4 en una institución de educación superior, pueden pasar 2, pueden pasar 1, pero mi pregunta acá, más aún con este aporte de Pilar Ballarín, fue, bueno, las instituciones de educación superior hoy en día respecto a la segregación por sexo de las carreras profesionales o de su formación en pregrado, ¿qué están haciendo? ¿Cuál de estas 4 acciones están realizando? Entonces, mi intención fue siempre buscar qué hacían las instituciones, principalmente porque hay investigación respecto a como decisiones vocacionales de varones y mujeres para entrar a espacios masculinizados o feminizados. Como hay investigaciones, muchas investigaciones de por qué mujeres entran en ingeniería y cuáles son los obstáculos, cuáles son las limitaciones. Pero yo no quería, en mi perspectiva o en mi enfoque, no quería centrarme en la experiencia del sujeto al entrar o cuáles son los recovecos que tenía que guiar para poder elaborar y legitimarse en la educación superior para que, por ejemplo, varones participen del espacio de educación particular. ¿Cuál es la labor que hacen las instituciones de educación superior para que las mujeres participen de espacios de ciencia y tecnología, sabiendo toda la información que tenemos, como que he presentado? ¿Cuál es la labor que tienen las instituciones de educación superior para que varones participen de espacios como la enfermería, donde es un espacio que solamente el mercado lo ha montado y ha hecho que, por ejemplo, el título de prensa más hombres participan de enfermería? Como es una carrera muy remunerada, son 900.000 pesos, 1 millón de... Es un sueldo muy atractivo. Obviamente los varones van a acercarse a ese espacio. Bueno, pero ¿cuáles son las implicancias de género de ese tipo de decisiones?
las instituciones de educación superior en ese momento para mí estaban ignorando o obviando esa situación. Obviamente, esa es como mi intención como ética, pero en verdad no era así. Después de la investigación logré tener resultados que no estaban solamente ignorando el gobierno. Entonces, acá entramos a lo más como técnico y lo que más tiene la investigación como en sociología, la pregunta y todo lo que tiene, todas las valerías que vienen en términos de objeto de estudio y todo eso. Entonces mi pregunta, que intentaba ser sociológica, no sé si ahora sí es sociológica, ¿cómo se articula el género en acciones y discursos por parte de la institución de educación superior que permiten la transformación o continuidad de la segregación por sexo de la formación profesional durante 2005 y 2015? ¿Por qué género y acciones? Bueno, porque pensaba de que las acciones tienen concepciones. Las acciones institucionales, principalmente las instituciones de educación superior, tienen que tener concepciones detrás, independientes que las declaran o no las declaran. Pero me importaba saber, bueno, cuáles son esas acciones y por qué promueven hoy en día, y no antes o no después, que hagan esa iniciativa institucional. ¿Por qué la institución de educación superior? Bueno, ya creo que ya lo he dicho en toda la presentación, no vale la pena profundizar, pero sí en esto es importante. Creo que yo no me centraba, hay muchas problemáticas de género y desigualdad de género en la institución de educación superior. De todas esas, mi intención o mi foco de estudio fue la segregación por sexo, la segregación llamada horizontal, es decir, la diferencia de participación de varones y mujeres en áreas del conocimiento. No me centré, a pesar de que los resultados me hacían llegar constantemente a eso, a la segregación vertical. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, bueno, eso no se puede separar, es ilógico separarla porque la teoría feminista lo primero que dice de que poder está tanto horizontal como verticalmente. Pero siempre, como foco de estudio, hay que acortar y hay que especializarse en los campos para poder tener mayores resultados y corroborar hipótesis y todo lo que se nos enseña en investigación científica. Pero eso es importante. No me centré en iniciativas o acciones que la institución de educación superior declarasen respecto al acoso, por ejemplo, o respecto al abuso sexual, o respecto a desigualdad de remuneraciones. ¿Por qué? Porque tenían otros tipos de acciones o tenían otros tipos de compromisos y concepciones que estaban detrás de esas acciones, que no necesariamente estaban tributando a cuestionarse por qué hombres y mujeres participaban de manera diferenciada en el espacio educativo. ¿Ya? Y bueno, el último en términos de año, 2005-2015, era porque intentaba replicar lo que habían hecho todas las investigadoras anteriores respecto a analizar una década. Funcionó en parte, pero no sé si funcionó del todo. Eso por un lado respecto a las preguntas de objetivo de investigación. Más que entrar en esto respecto al objetivo, qué hice cada uno, me gustaría también que esto funcionara como un espacio también pedagógico respecto a mi propia trayectoria de la investigación en sociología. Yo sé que, por ejemplo, hay una intención constante, y está bien en términos estrictos, de que nos centremos en un foco de estudio, elijamos la fuente, elijamos la metodología. Si voy a trabajar con entrevistas, solamente hagamos entrevistas, o si voy a elegir una fuente que sean solamente mujeres que hayan ingresado. Pero el espacio de investigación científica es rico en esa exploración. Se lo digo porque en el magíster de sociología pasé muchas vicisitudes respecto a cómo dar a entender de que yo necesitaba un año, al menos, de exploración, en donde podía equivocarme. De hecho, mi primera intención fue ir a medicina y ver cómo en las especializaciones de medicina se diferenciaban varones y mujeres. Donde, por ejemplo, el espacio de la cirugía es un espacio totalmente masculinizado. Masculinizado tanto por la participación de hombres y por lo que vamos a ver más adelante, como masculinizado. Esa fue mi primera intención. Después se cayó. Después fue, bueno, vamos a buscar hacer una historia sobre la segregación por sexo. La hice, pero no era suficiente para dar respuesta a las preguntas. Eso tenía varias problemáticas. Yo me estaba acercando al final del primer año de magíster y se me estaba pidiendo entregar la propuesta de investigación, y eso implica también una presión, pero que insisto, que es
adecuada en términos de las tasas de titulación oportuna y todo lo que implica en términos institucionales para los reportes de la institución. Pero en términos de investigación, creo que es rico buscar un montón de fuentes, entrevistar a sepa quién, así como si conversaste con él, entrevistarlo, con conocimiento informado, todo lo que implica, pero entrevistarlo y sacar información de todas las comunidades de expertos, porque finalmente igual hay un espacio de conocimiento que está ahí y que no se agota en citar a un solo autor o a una sola autora. Sé que no lo hacen, sé que no es una práctica, pero creo que es importante como decirlo desde mi experiencia. Bueno, volviendo al objetivo, el objetivo específico fue, bueno, buscar primero cuáles son las instituciones que tenían acciones respecto a la segregación por sexo. Explorar sus diagnósticos, explorar sus cuestionamientos y problematizaciones, es decir, las personas que estaban instalando esos dispositivos, ¿qué estaban pensando? ¿La institución estaba comprometida? ¿Cuál era su concepción detrás? ¿Cuáles eran los principios que movilizaban esos cambios? Comparar esas acciones e iniciativas en términos de su diagnóstico, en términos de su profundidad en la acción del dispositivo y identificar, lo más importante, resistencia y obstáculos a los cambios en torno a la segregación por sexo. La primera, no sé si debería estar acá. Vamos a entrar. Ahí. Después voy a hablar de eso. La primera como limitación que tuve en mi investigación fue que Turaba y su colega en 2017 indicaban que había una escasa iniciativa institucionalizada o curricularizadas en el procedimiento superior. Entonces eso me ponía en tela de juicio. Eso fue en enero de 2017, cuando yo estaba empezando a crear mi proyecto de tesis, y dije, bueno, pues si no existe nada, ¿qué voy a hacer? No significa que no existe nada, pero ahí supe que existía la oficina de género. No supe ahí en ese momento, sino que se había antes, pero supe que existía la oficina de género en la Universidad de Chile. Y fui a hablar con Carmen Andrade y ella me dio un mapeo general respecto a lo que podría estar haciendo cierta institución de educación superior respecto a la temática específica que era segregación por sexo de las carreras profesionales. Entonces ahí empecé a buscar la búsqueda de las iniciativas que problematizaran principalmente la segregación por sexo, y me encontré con una experiencia referente y la primera experiencia finalmente, que es la política de cuota o la política de discriminación positiva de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, un espacio de formación en ingeniería de la Universidad de Chile. Y desde ahí empezó un inicio de bola de nieve, porque encontré no solamente esa iniciativa, sino que obviamente mis instituciones dialogan entre ellas, y habían otras experiencias en la Católica, habían otras experiencias donde van a hacer mi muestra, van a constituir mi muestra finalmente. Y también por eso les decía que la búsqueda de fuentes o la búsqueda de la investigación antes de planificar qué voy a estudiar y todo, es súper relevante entrar a todo lo que se llame género o lo que llame su temática. En ese caso, la asistencia a seminario y a congresos fue fundamental. De hecho, uno de mis casos lo encontré en un seminario que era un caso que era la Municipalidad de Providencia abriendo un espacio de reflexión de género donde se presentaba una iniciativa de la Universidad Federico Santa María de Viña del Mar. Nunca iba a saber que iba a estar esa iniciativa, así que no iba a ese espacio. Entonces, por eso les decía como ese gesto de buscar y entrar a diferentes espacios. Bueno, quisiera volver a la propuesta teórica, que creo que también es una de las partes importantes de la tesis, o mi parte importante de mi propia formación académica, que era de marcarme por ejemplo, algo que es muy común, que al menos yo creo que está errado, citar a Bourdieu y a Butler en un mismo artículo o en un mismo documento o en un mismo informe, por ejemplo, como si sus perspectivas teóricas dialogaran. Cuando en realidad, en ocasiones, cuando el objeto de estudio que se está analizando no dialogan. Y eso es un gesto súper común en la teoría de género, no solamente, no creo, de las investigadoras contradictorias, sino que en la formación como preliminar. Yo también lo tuve, también caí en esas reflexiones, también cité a algunos autores sin saber su diferencia epistemológica y concepción
de objetos de estudio. Pero lo que me llevó a eso, a esa respuesta, era encontrar qué teoría o qué propuesta teórica tenía que dar en esta tesis. Y esta tesis lo que se enfocó más es la diferencia que les mencionaba sobre la segregación por sexo y la generización. Lo que me importaba ahondar en la iniciativa de educación superior, o lo que me importaba ahondar en las problematizaciones que las instituciones de educación superior habían dado respecto a la segregación por sexo, me importaba ahondar en cómo se construía la mujer profesional o el varón profesional en ese espacio. Había cargas de género en lo que era la concepción del ingeniero, por ejemplo, o de la ingeniera, o de su formación curricular. Había una carga de género al momento de decir, bueno, finalmente las mujeres tienen que participar mayoritariamente en el espacio de ingeniería porque, bueno, somos la otra mitad del mundo y pues tenemos que participar. Eso, a pesar de tener como un discurso que promueve la participación de mujeres en ese espacio, también tiene una carga de género. Es decir, como, bueno, ¿qué significa que sea la otra mitad del mundo? ¿Significa que tienen otras habilidades que vienen a complementar a la ingeniería? Son otras habilidades que son subordinadas y que la ingeniería las descarta, y lo que hace es que las mujeres entran en un espacio que no solamente es de varones, sino que es masculinizado en términos de sus prácticas, en términos de su quehacer y en términos de su construcción de conocimiento. Entonces eso me hacía salir de como la explicación en términos de, bueno, a la mujer le gusta más educación y salud porque el sistema social les obliga a hacer eso, sino que era qué prácticas o qué cosas o qué concepciones motivaban la generización de esos espacios de ingeniería o de enfermería o de otras especialidades profesionales. El concepto de generización de Butler obviamente invita a abrir la concepción de que los procesos de generización o de feminización y masculinización son un proceso. En ese caso no es algo estático, no es algo como un mandato social que solamente se acaba cuando se educa. Así como, bueno, tú vas a ser mujer y te va a gustar el cuidado. No, sino que es un proceso en términos de enseñanza de práctica y quehaceres profesionales que están asociadas a lo que tradicionalmente se entiende por femenino y masculino. Eso quería como ahondar, como para pasar a los resultados más que nada, pero quería entrar a el concepto de generización, que es un concepto también que estoy totalmente como en formación, pero es algo que sepa como es mi expertise. Y también otro lado que era respecto a la institución de educación superior, como la labor de la institución educativa. La institución educativa uno puede como considerar que son un soporte súper importante respecto a la reproducción de ese orden de género y la reproducción de esas prácticas que motivan la formación diferenciada. No solamente en el momento en que se le enseña a los niños a jugar con autitos o a las niñas a jugar con muñecas, sino que hay un complejo set de herramientas que la institución educativa van fomentando y van ascribiendo a que varones y mujeres ascriban a los mandatos sociales que se le hace decir que son femenino o masculino. Creo que la labor de la institución de educación superior y ahondar en los dispositivos que reproducen eso es súper importante para agudizar la crítica y para agudizar las transformaciones en la institución de educación superior. Como develar esas concepciones permiten que la institución de educación superior problematice sus prácticas. Y no solamente en términos de género, por ejemplo, en políticas de equidad, de inclusión, en términos de segregación socioeconómica. Ahora estamos viviendo un momento de transformación en términos de políticas de equidad e inclusión. Y todas estas cargas son necesarias de manifestar, en términos como política y concepciones políticas que están detrás de la perspectiva de integración, de inclusión, que motiva a la institución de educación superior. Eso por esa parte. Vamos a volver a... Bueno, hice metodología cuantitativa, intenté hacer un análisis de discurso, busqué hacer entrevistas estructuradas, ahondé en los documentos que cada institución de educación superior tenía como respaldo para motivar sus dispositivos y la integración de la iniciativa. Recolecté bases de datos estadísticos con esta intención de hacer 2005-2015 como cuáles son las diferenciaciones de participación. Es decir, busqué bastantes fuentes, pero principalmente mi
investigación es cualitativa, no es estadística, no es cuantitativa. Y acá llegamos finalmente a los casos. ¿Qué casos son los que yo trabajé? Los casos que me encontré hasta ese momento fue a partir de la bola de nieve y a partir de otras exploraciones. Fue primero la política de discriminación positiva de la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Una segunda iniciativa que no tiene nombre, que fue una iniciativa bastante menos con bombo y platillos, podríamos decirlo, que fue de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue también iniciativa que se aloja en un programa de la Universidad Católica, que era Mujeres para la Ingeniería. El Observatorio de Género de la Universidad Federico Santa María, que también empieza a problematizar la Universidad Técnica Federico Santa María en su mayor proporción participan varones. De hecho, en un caso anecdótico, el observatorio para poder problematizar la participación mayoritaria de varones y la masculinización de las áreas de las cuales formaba, empezó a hacer historia de la misma universidad y buscó la revista de estudiantiles. Y en esa revista de estudiantiles salían dos casos, como bastante rico de información y bastante rico en la anécdota. Una era los mismos estudiantes haciendo entrevistas a otros estudiantes que estaban finalizando la carrera, 1960, 1950. Los estudiantes le preguntaban a los varones como, bueno, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Cuáles son tus proyecciones laborales? ¿Dónde quieres ir a estudiar? Cuando se le preguntaban a las mujeres, era como, bueno, ¿qué quieres hacer tú cuando te cases? ¿Con qué te quieres casar? ¿Cuáles son mejores, la Universidad de Valparaíso o la Universidad Federico Santa María? Entonces era como ya esas interacciones que se daban en el espacio educativo de la institución superior, ya motivaban un camino, un espacio de feminización, un espacio. Y el otro caso anecdótico, por ejemplo, era de que en 1940, pero ahí en la página del Observatorio de tenerlo, se abre la carrera de diseño y ambiente, creo, que era una carrera solamente para mujeres. Y es la única carrera donde que sus estudiantes, en este caso mujeres, no se quedaban en la universidad, porque la universidad antes los estudiantes alojaban y estudiaban ahí. Y era una carrera creada porque los estudiantes, los varones, se aburrían y tenían que buscar otros lugares para convivir con mujeres, y para que no salieran al puerto, crearon esta carrera para que pudieran socializar a nivel interno. Entonces, esto es un dispositivo, así, es una acción institucional que tiene una pretensión. Puede ser una pretensión leída como la acabo de leer yo, o puede ser una acción de decir, bueno, era una carrera que estaba alojada a las pretensiones de las mujeres en ese espacio, el mandato social la atribuía a esa labor, y por ende era bueno que se profesionalizara. Ahí hay que ver si que realmente ejercieron esas labores o se dedicaron a ordenar y diseñar los ambientes que sus maridos crearon en su casa. El panel o punto de género de la USACH, que es un espacio triestamental que la Universidad de Santiago crea a cargo de la Vicerrectoría de Género Vicerrectoría de Atención, y una iniciativa que no se aloja en una institución de educación superior, que no podríamos decir que se aloja en una sola institución, pero me gustaría como recalcarla acá, pero que no necesariamente se aloja en institución superior, es el colectivo de Mujeres Matemáticas, que es un colectivo de mujeres profesionales asociadas a carreras de matemáticas, de ingeniería, principalmente matemáticas, en donde se empiezan a cuestionar a partir de un congreso qué pasa con las mujeres chilenas que crean conocimiento en el espacio matemático. Y no solamente que crean conocimiento, sino que cómo o cuál es nuestra responsabilidad, se preguntan, en formar a otras estudiantes de educación secundaria a que se motiven a participar en áreas matemáticas, donde también se deconstruye un estereotipo de que el matemático es alguien que nace matemático, nace con la mente calculando, nace con su trayectoria ya hecha,
es una persona que está en lo abstracto, algo que no se puede ver, algo súper como oscuro. Y finalmente estas mujeres que participan principalmente en educación secundaria, haciendo talleres en colegio, motivando acciones diciendo, bueno, ese no es el perfil solamente del quehacer matemático. Existen otras trayectorias y hay trayectorias que están totalmente como cortadas para las mujeres en esta carrera profesional. Y un caso que lo puse para que notaran esta intención de que les mencionaba de buscar muchas fuentes, tuve que descartar un caso, por ejemplo, que fue la Universidad de Concepción, donde la Facultad de Medicina antes alojaba el departamento de enfermería. Pero gracias a la acción de la académica, y principalmente académica del departamento de enfermería, que habían creado un magíster en enfermería, que habían situado e intencionado la construcción de conocimiento en base a la perspectiva de género, que solicitaban la independencia del departamento, es decir, convertirse en una facultad. ¿Por qué? Porque bueno, tenían una propia construcción de conocimiento, tenían una propia organización, tenían como toda una intención de cuestionar su propio lugar de conocimiento y como desprendido de este lugar netamente como masculinizado que era la medicina, también como saber, también uno puede ver la jerarquía en el espacio médico, en el espacio hospitalario. El médico funciona como este espacio masculino donde se aloja el poder, las decisiones, y la enfermería es subordinada. Pero lo descarté puesto que su reflexión respecto a la participación de varones en el espacio de enfermería era muy incipiente, no estaba dentro de su estrategia institucional, no estaba como declarado, vamos a apostar que varones participan en enfermería, sino que era casuístico, al igual que los H. Era muy casuístico y había muchas reflexiones que ahí hay un set de entrevista a 4 enfermeros que dice que todavía están olvidadas en un baúl, porque no cabían en la tesis, no cabían en el nivel argumentativo que tenía toda la tesis. Que en esto ustedes se fijan, son puros espacios que están promoviendo que mujeres participen en áreas como tradicionalmente masculinas. Todas las iniciativas se alojan en esa intención. Entonces, para ir ahondando en cada una iniciativa, voy a hacer una pequeña como a comentarles de qué se trataba cada iniciativa. La política de acción, si me pueden decir después el tiempo, cuando me queden 15 minutos, por favor. La política de acción afirmativa la política de cuotas de la Universidad de Chile era una reflexión de académica que posibilitaba decir, bueno, estamos en un espacio donde hay muy poca presencia de mujeres, hay un espacio que está vinculado a un quehacer masculino, ¿qué hacemos? Y se forma la comisión de género, se forma un diagnóstico de género y se forma una iniciativa que está en la línea de la segregación por sexo, que es la política de discriminación positiva, que implica 40 cupos que promueven que mujeres de lista de espera pasen con prioridad a participar de la universidad y de la facultad, mejorando su porcentaje de participación. La pretensión es llegar al menos al 35%. Todavía no llega, pero está avanzando bajo esa política de cuotas. La siguiente era el programa. Esto es un programa que está alojado en un área de inclusión, es decir, que aloja distintas desigualdades, entre comillas, donde era una experiencia que más o menos de diagnóstico. Bueno, vamos a ir a explorar qué pasa con las mujeres en ingeniería en la Católica, cuáles son los principales obstáculos, cuáles son las principales limitaciones que tienen ellas para poder participar de este área del conocimiento y poder formarse y que no deserten. Y ahí hay otras iniciativas que después vamos a profundizar, pero es un programa, un pequeño programa. La Facultad de Economía y Negocio, en paralelo a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también se cuestiona su descenso de participación femenina en la facultad, donde participan carreras como ingeniería comercial, ingeniería de información y control y gestión. Entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué estamos descendiendo la participación? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer para modificar esta tendencia? Y finalmente deciden no hacer la política de cuotas, que fue una posibilidad, sino que incidir en la área de difusión.
entrar a la ley de difusión, llevar a mujeres a los colegios, llevar a mujeres académicas a los colegios de la Facultad de Economía, para que pudieran como socializar su experiencia y decir, bueno, esta es una carrera que también pueden estudiar mujeres. El colectivo Mujeres Matemáticas, que ya más o menos profundicé, que voy a entrar. El punto focal de género, que también ya lo profundicé, que esto es un espacio súper como importante en términos de tener esta mentalidad. Es decir, que no solamente aboga desde la institución una acción, sino que son funcionarios, académicas, estudiantes, obviamente comprometidos y sensibilizados con la perspectiva de género, pero que están abogando por realizar acciones. Y una de esas acciones era buscar lugares donde pudieran ser promovidos la participación de mujeres en espacios de, bueno, la USACH es una carrera con carreras tradicionalmente masculinas, buscar su incorporación de mujeres. Y el Observatorio de Género de Ciencia e Ingeniería, que es un lugar que se deposita en la Universidad de Federico de Santa María y que se deposita en la Facultad de Humanidades. ¿Por qué es importante que sea la Facultad de Humanidades? Porque es el único espacio que no está asociado a la ciencia dura, que es la que interpela a la universidad a partir de un proyecto institucional, un proyecto muy chico, de hecho un proyecto como semilla, creo, en donde interpela a la universidad diciendo, bueno, busquemos información para promover por vía de voto como lo hace la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y lo que hace la universidad le dice, bueno, usted puede hacer eso, pero tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer exploración, tiene que hacer un montón de levantar información. Pero también empieza a intencionar la reflexión. En términos como esto es el principal resultado de la investigación, en donde ustedes pueden ver de que solamente una de las 5 iniciativas, excluyendo el colectivo Mujeres Matemáticas, trabaja con la política de cuotas. Es que instala un dispositivo de discriminación positiva. Las demás lo pensaron, lo reflexionaron, problematizaron. De ahí vamos a ahondar en sus conflictos. Todas las iniciativas necesitaban un diagnóstico y levantamiento de evidencia. Fue lo primero que se nos solicitó. Todas las experiencias pensaron como dialogar con lo que hacían otras instituciones de educación superior en Latinoamérica o como referentes como el MIT o referentes como instituciones de educación superior en Norteamérica e Inglaterra. Esto igual yo puedo socializar el PPT para ahondar más en los discursos, que es lo que más me interesa. Principal hallazgo como tradicional. Estudios de género por doquier llegan a estos resultados. Baja participación de mujeres en el espacio de formación de pregrado en carreras de ciencia y tecnología, por ser un espacio masculinizado y no promovido por la educación secundaria. Escasa presencia de mujeres en espacios de decisión, lo que, bajo los diagnósticos que esta experiencia señalaba, influye en que las mujeres académicas no tengan espacios de incidencia para levantar este tipo de dispositivos e instalarlos inmediatamente sin tener que diagnosticar, como hacer estudios y levantar información. La maternidad y la crianza es el principal obstáculo para la trayectoria académica e inserción profesional o continuidad de estudios superiores para las mujeres en estas áreas. Y por eso, por ejemplo, la política política de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas entra por ejemplo, a problematizar la jerarquización académica. E incluye, por ejemplo, poner en los informes de trayectoria académica cuántos hijos tienes, cuántos tiempos tuviste con postnatal, para poder como equiparar condiciones con los varones que tienen carreras que no están asociadas al cuidado. Ausencia de modelos, que esto es muy importante también, donde por ejemplo la Facultad de Economía y Negocios es la facultad de la Universidad de Chile que tiene menos presencia de mujeres en el espacio académico. Invitaron a académicos que siempre participaban. Entonces eso ya refleja una dignidad institucional en que no pueden como socializar referentes, mujeres que participan en el área, porque las mujeres que participan en el área o están copadas, o están como tensionadas por la maternidad, o no son tensionadas por la maternidad, pero sí son tensionadas por su trayectoria de vida. Entonces, ausencia de modelo es la principal dificultad o el principal diagnóstico que tienen las instituciones de educación superior para decir, bueno, por eso no participan mujeres en estos espacios. Y
finalmente una consolidación de la imagen masculinizada del ejercicio de la profesión, que trae la noción del poder, la noción del conocimiento, la noción del ejercicio de la profesión. Y bueno, pero también existían, ¿por qué mujeres están participando mayoritariamente en esta área? ¿O por qué habría que motivar de que mujeres participaran en esta área? Y las respuestas son principalmente porque el espacio de ciencia y tecnología ha reducido sus áreas de ejercicio de la fuerza física, por ejemplo. Ya no necesita mover máquinas, no necesita hacer grandes controles estadísticos o grandes como tableros gigantes de información, sino que, o de maquinaria, sino que ahora hay controles, hay otros dispositivos tecnológicos que están ayudando a que las mujeres puedan insertarse sin que la fuerza física sea un impedimento. Por ejemplo, la minería. Por ejemplo, la minería, una de las grandes innovaciones para que las mujeres pudieran participar a partir de las políticas de capacitación, Sense, por ejemplo, no me acuerdo si es Sense, es el joystick. El joystick en la maquinaria funciona como un espacio feminizado, porque a las mujeres, al ser criadas, por ejemplo, o la mala concepción de decir que las mujeres tienen mejor motricidad fina, el joystick es una herramienta tecnológica que les favorece en su inserción. Y el impedimento de la fuerza física se descarta. Y por otro lado, la ingeniería están avanzando en el espacio de, como se llaman, los espacios soft. Estos espacios de ingeniería suave, ingeniería del cuidado, ingeniería del medio ambiente, ingeniería con sustentabilidad económica, con sustentabilidad social, empiezan a ser construidos como discursos para motivar a la mujer a participar. Bueno, esto no es un espacio solamente de poder, de ganar dinero, de negocio. Venga para acá, ustedes pueden instalar su perspectiva social, pueden instalar su perspectiva del cuidado de la comunidad. Entonces, empiezan a entenderse de que la prevalencia de esta ingeniería soft motiva a que las mujeres participen. Evidentemente, eso tiene una carga generalizada. Hace parte de la base que las mujeres tienen la intención como natural de cuidar el medio ambiente, de cuidar la comunidad, de cuidar a otros. Lo que implica, por ejemplo, que el programa una de las acciones concretas del programa de la UCE fue instalar en el primer año optativos de humanidades y de medicina o de cuidado asociados a la ingeniería civil para que las mujeres pudieran tomarlo y entender de que la ingeniería también tiene una visión social. Entonces, él me lo decía como algo súper, como una tesis fundante, pero era cuestionable. Obviamente esto que no se ve, por ejemplo, lo que pasa en ingeniería, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, es más difícil verlo porque los estudiantes entran en un plan común y después eligen una especialidad, pero en cambio en los USACH o en la Universidad Federico Santa María se ve rápidamente. Las áreas que son asociadas a esta ingeniería soft son espacios feminizados tanto por su práctica, por su participación de mujeres. Y los espacios como que tradicionalmente la electricidad, la mecánica, la electrónica, la ingeniería en minas están asociados a los varones y participan mayoritariamente varones. Entonces, en el plan común de ingeniería, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, yo le preguntaba sobre esta observación y me decía, bueno, pero igual eso lo estamos cambiando porque, por ejemplo, hacemos grupos mixtos y hacemos que las mujeres participen. Bueno, de ahí que otra cosa que los estudiantes se repartan las tareas y finalmente la mujer termina haciendo el informe. O en los proyectos o en la instalación de proyectos, como de esta clase o esta cátedra de realización de proyectos, la mujer era la cara visible para vender el producto. Y los discursos legitimaban ese lugar. Bueno, estábamos avanzando. Igual la mujer ahí tiene un lugar importante de socializar porque tiene un contacto directo con el cliente, es mucho más atractivo que se lo venda. Son discursos que, a pesar de ser problematizados, todavía sirven como argumentos para potenciar y promover esta iniciativa. Lo que les decía, hay cursos de sensibilidad social, hay guiños con la arquitectura, con la medicina, donde estudios muestran donde más se están yendo las mujeres con alto puntaje, el área médica y similares. Es decir, también hay una área de competencia. Bueno, le vamos a quitar gente de medicina a ingeniería, como asociando de que acá como cubrimos las necesidades más sociales de lo que las mujeres realizan.
hay una intención muy como problemática respecto a la política de discriminación positiva, que no voy a ahondar tanto en esto, pero creo que es súper interesante, en términos de dispositivo. ¿Cómo hacemos que las mujeres entren? O instalamos un dispositivo que haga que entren inmediatamente, o hacemos un cambio cultural. La institución educativa de educación superior está tensionada y por eso, por ejemplo, la Facultad de Economía y Negocios no instaló en la política de cuotas, diciendo que es necesario hacer este cambio cultural, que es parte de la difusión, cambio de la malla, cambio de puntaje, de porcentaje de puntaje de matemáticas, por ejemplo, donde las mujeres estaban desfavorecidas, favorezcámoslas más, pero no un cambio en términos de incluyamos la política de discriminación positiva. Esto es importante como en términos de ahondar más adelante o en otra experiencia o en otro espacio que vamos como reflexionar, pero es importante en términos de su vacío de concepción de género o su vacío en la literatura de la teoría feminista, la literatura de la política de discriminación positiva. Las iniciativas no dialogaban entre ellas, solamente dialogaban en sí mismos, es decir, sus concepciones eran fundamentadas no por el diálogo con otros, sino que eran en base al diálogo con ellas mismas. Y lo último, lo más importante. Tengo 2 minutos y lo voy a decir en 2 minutos. Tensiones y resistencia a los mecanismos. El lugar donde aparecen los varones, principalmente, el mundo masculino de la ingeniería, que viene a criticar toda esta iniciativa independiente que sea política de cuotas o no política de cuotas. ¿Por qué vamos a favorecer a las mujeres en desmedro de los varones que tienen los mismos puntajes en la lista de espera? ¿Por qué si la meritocracia funciona? Si la meritocracia no tiene género, la meritocracia como faculta las trayectorias educativas de varones y mujeres de manera igualitaria. Bueno, esas tensiones vienen a problematizar el componente que las feministas y los teóricos de género han dicho constantemente, que la meritocracia sí tiene género y las trayectorias educativas sí están generalizadas, y que las trayectorias educativas, al estar generalizadas, las instituciones de educación superior tienen que hacerse cargo de eso. Y independientemente de que lo hagan con política de cuota o no política de cuota, estas acciones al menos se estaban haciendo cargo de repensar y problematizar esas trayectorias generalizadas. Y esta es la última idea, y que lo que más me gusta terminar, esta es una cita de 1952, es un diálogo de la historia de la medicina, o historia de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual se hace un relato. Una importante innovación en la misión fue la posibilidad de que fueran aceptadas mujeres. Todas mostraron gran interés para que pudieran entrar damas, pero concluyeron que don Carlos no lo permitiría. El doctor Vargas Fernández, por su parte, respondió diciendo: pienso que conozco mejor al rector y creo que si encuentro un argumento convincente, aprobará esa idea. Con ocasión de una entrevista que sostuvo con él, dicho facultativo le dijo que la selección ha logrado un acertado reconocimiento de la preparación de los candidatos. Gracias. Así, de los 10 primeros seleccionados, ninguno fracasa, mientras que los 5 últimos generalmente se pierden 3 o 4. ¿Por qué no intentar reemplazar esos 5 últimos por 5 mujeres que tengan una calificación comparable a los 10 primeros? El rector no hizo observación alguna y sin mayores trámites aprobó la idea, reflexionando: sí, en pediatría, obstetricia y ginecología la mujer tiene un rol importante, pero agregó: debe mantenerse la proporción 5/25 porque el hombre ofrece mayor seguridad de dedicación completa a la medicina, ya que la mujer podía tener dificultades al deber criar y educar hijos. Y esto es una cita actual. Nuestra facultad se la está jugando por crear un cupo de 40 vacantes por equidad de género, lo que representa aproximadamente un 5% adicional de los alumnos que ingresan cada año. Consideramos que la capacidad de las alumnas que ingresan por esta vía no es cuestionable, pues entrarán tan solo 5 o 10 puntos menos que el puntaje de corte del año pasado, que fue en 1718. Cabe destacar que este tipo de ingreso excepcional no afecta el nivel de los egresados, ya que todo se le exige lo mínimo dentro de la carrera. Es un hecho reconocido que las ingenieras les va muy bien y son cada vez más apreciadas tanto por sus capacidades técnicas, por sus habilidades comunicativas y trabajo en equipo. Lo que quiero decir con esta cita no es de que seguimos con los mismos discursos después de 40, 50, 60, 70 años. Eso sería como una reflexión fácil.
Lo importante es saber de que las mujeres, las académicas, las estudiantes en género, las feministas, para incorporar, para levantar iniciativas, para sustentar iniciativas, tienen que apelar a un montón de argumentos, una serie de argumentos que son contradictorios tanto también para sus propias iniciativas, porque vuelve a construir cánones generalizados, cánones estereotipados en torno a lo que va a ser la mujer en ese espacio para sustentar y legitimar su valor en ese espacio de conocimiento. Entonces, este es obviamente un discurso, una historia masculina, es una historia creada por mujeres, pero invitada y tensionada por la resistencia masculina en esas facultades, donde las mujeres tienen que responder en ocasiones, y no solamente las mujeres, también las estudios de género quienes acompañamos, tenemos que responder de manera contradictoria en ocasiones, apelando a la geminización de nuevos espacios y tensionándonos entre nosotras mismas, porque eso, la política de cuota, es una tensión entre las mismas académicas en términos de dispositivos que promuevan la participación de mujeres en áreas de conocimiento masculino. Quería dejar con eso porque no voy a seguir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Cuarto yo, como siempre, soy la primera oficina. Cuando hablas, Pablo, del tema de las resistencias, frente a generar distintas iniciativas que promuevan una mayor incorporación de las mujeres en estas áreas, ¿en qué medida tú encontraste argumentos que a veces uno lo escucha no con temas de género en particular, sino que, por ejemplo, con la inclusión de otros perfiles de alumnos que pueden estar relacionados con la masificación de la educación superior, como alumnos de familia de primera generación, de familia más vulnerable, etc.? Porque lo que suele escucharse desde la universidad es esto: ¿por qué no tenemos que hacer cargo de desigualdades que vienen, por ejemplo, desde el colegio, del sistema escolar, o desigualdades que vienen de la familia? Yo lo escuchaba en ese ámbito de cosas. ¿En qué medida tú escuchaste justificaciones o resistencias que puedan estar en esa misma línea? Bajo la misma línea. Porque me encontré, cuando yo empiezo a investigar la política de cuota, que por eso es una experiencia referente, la política de cuota de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Cuando yo entro a inspeccionar cuáles son las principales problematizaciones que han tenido, o las principales tensiones para aplicar constantemente los estudiantes o las personas con las cuales yo me empecé a dialogar, me referenciaban a los cupos CIPRE, que son los cupos que levanta la Universidad de Chile. Debería saber esto porque me pega. Pero en 2014, 2015 o 2013, donde son políticas de equidad socioeconómica, donde estudiantes con mejor trayectoria educativa en los colegios municipales acceden por otras vías sin la vía regular de la PSU. Entonces, todos esos discursos empiezan a ser alojados a partir de esa iniciativa. Cuando llega la política de género fue como, bueno, de nuevo, así como de nuevo tenemos que hacernos cargo además de la diferencia de varones y mujeres, pero si esto no es ficticio, esto no pasa, nosotros tenemos campeonatos, olimpiadas donde participan mujeres, ¿por qué no motivamos que ellas entren? Y las académicas respondían, bueno, porque también reconocemos que la educación, porque también reconocemos que las mujeres que participan en esos espacios de olimpiadas, de matemáticas, olimpiadas en ciencia, están socializadas en un espacio que están motivándolas y promoviendo que participan del área de masculinas. Pero ¿qué hacemos con todo el resto de mujeres en el colegio mayoritariamente mixto, no liceo emblemático, que no están accediendo a la ciencia de conocimiento, que no están accediendo a esos espacios de promoción de la ciencia hacia las mujeres? Entonces sí, lo académico o el espacio académico mira tensionar estas iniciativas en el espacio del aula. En el espacio del aula, porque tienen que hacerse cargo de no solamente caracterizar su aula en torno a la condición socioeconómica o las diferencias que pueden tener la trayectoria educativa de colegios emblemáticos, colegios particulares, colegios municipales, sino que además tengo que hacerme cargo de que a las mujeres parece que se les enseñó diferente las matemáticas a sus pares varones. Y eso se traduce en resistencia, o mal llamada microresistencia,
en el aula, donde empieza a haber una desvaloración del conocimiento femenino. Es decir, como, bueno, lo que decía, los grupos están compuestos mixtos, pero finalmente las mujeres terminan haciendo labores que están asociadas a la presentación del informe, al orden y diseño del informe, al cuidado de sus compañeros mientras hacen el trabajo. Entonces, en el aula, que es un espacio súper interesante de poder ir a investigar, pero un espacio súper excluyente de la investigación, así como nadie hace investigación en el aula porque es súper difícil entrar con los docentes, sería un espacio súper rico de entender cómo también están tensionados en el espacio como pedagógico. Pero sí, aparece. Y aparece a partir de las políticas de inclusión. Yo tengo un comentario que igual se tiende a pensar mucho en la universidad como, claro, como este espacio crítico que en el fondo viene a cuestionar ciertas cosas, ciertas prácticas que ocurren como a nivel societal, pero a veces ocurre como, no sé si todo lo contrario, pero ocurre que la capacidad de abstracción no llega hasta poder auto-observarse. En el fondo me llama mucho la atención cuando académicos o gente de las mismas universidades en el fondo como que cuestionaban el hecho de, pero si esto no pasa, o no sé, son cosas como espontáneas que ocurren, me imagino que algo así, no con las mismas palabras, pero algo así tiene que haber salido en las entrevistas. Entonces, quizás está este supuesto de que las universidades por antonomasia deberían ser estos espacios que cuestionan estas cosas, pero solo llegan hasta poder decirlo como de las dientes para afuera, en el fondo. Sí, es que, bueno, eso es un aprendizaje como en términos de mi trayectoria, tanto política como estudiantil, en donde uno empieza a reconocer que la universidad no solamente es un lado académico, también hay un espacio directivo y de un espacio como una clase funcionaria, un estrato funcionario, que están pensando las políticas también, que están pensando las acciones institucionales y que no tienen formación que los académicos están promoviendo. Es como la construcción de conocimiento está hacia un lado, pero la institución no se está como capturando eso. Y por eso, por ejemplo, uno de los centros de estudios de género, los primeros centros de estudios de género se instalan en la Universidad de Chile, o algunos de los primeros, con gran soporte, donde las académicas tienen gran trayectoria. Y uno podría decir, bueno, si tienen el primer principal centro de estudios, ¿por qué la institución no ha avanzado en esta temática? Bueno, no avanza porque no hay promoción de que esta académica incidan en las políticas, no tienen espacio de poder, hay correlaciones de fuerzas que son distintas. Y también porque uno de los principales también que pasa esto, de que las instituciones de educación superior no solamente ignoran o obvian, sino no están haciendo eso, tampoco están legitimando o manteniéndola, sino que están corrigiendo ciertas iniciativas, corrigiendo ciertas trayectorias, así como dándonos cuenta de hay desigualdad en la educación secundaria, hagamos unos cargos, incentivemos que las mujeres participen en el espacio de área de matemáticas, ciencia y tecnología, pero a la vez también construyen y promueven ciertas diferenciaciones entre varones y mujeres que reproducen un orden de género. Entonces, también las instituciones están tensionadas internamente entre muchos discursos que están compitiendo, o están como tensionándose. Entonces, finalmente las instituciones son un espacio complejo, las instituciones de educación superior un espacio complejo, donde no hay una sola dirección, no solamente está la construcción de conocimiento, no está solamente la decisión política de la institución. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien lograda la investigación. Me surgen algunas preguntas respecto de, considerando que ya hay antecedentes sobre distintas acciones o iniciativas que han tomado las instituciones de educación superior, ¿cuáles serían las modificaciones que deberían salir, o al menos por parte de los resultados de investigación, de las mismas instituciones de educación? Considerando que, no sé, yo problematizo un poco la idea de la discriminación positiva, me causa quizás un poco de esquema porque, claro, el feminismo de cierta forma trata de huir de esta diferenciación jerárquica en el fondo, y me da la impresión que la discriminación positiva puede generar cierta idea de que es necesaria esta de seguir diferenciándonos.
Entonces, ¿en qué momento se puede entender esa modificación de la institución de la educación superior para combatir en el fondo esta segregación por sexo? Bueno, yo creo que una de las principales apuestas que debiera atender o que se debiera apostar por la emergencia paulatina, porque en términos estrictos igual son 5 universidades, todas públicas también, son 5 universidades que están recién problematizando de manera muy incipiente lo que es la segregación por sexo. Sí, por ejemplo, la Universidad de Chile y muchas instituciones ahora tienen muchas políticas de prevención del acoso, tienen como toda una línea ya planificada respecto a construir interacciones entre los estudiantes y entre los docentes fuera de ese tipo de violencia. Pero dentro de la segregación por sexo no hay un cuestionamiento muy profundo, ¿no? Entonces eso hace que la discriminación positiva o el hacer un programa o el incidir en el currículum o poner un curso o hacer una cátedra abierta funcione de la misma manera porque no tiene el mismo nivel de incidencia frente a este momento que es muy bajo de problematización. Aún más si es que cada una de estas iniciativas no dialogan entre sí. Así, una de mis intenciones posterior a la realización de mi tesis fue intentar levantar un seminario, levantar un espacio donde confluyeran estas 5 iniciativas, donde dialogaran entre ellas respecto a las tensiones y problematizaciones que implicaron sus procesos de instalación de dispositivos, independientemente de cuál fuese, pero que hubiera problematizaciones teóricas o experienciales o institucionales. Pero no pasa, porque también las instituciones se resguardan. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hasta el día de hoy mantiene de que esto es una ganada, pero una ganada que tiene muchas falencias, por ejemplo. Y una falencia que lo ponía como conclusión, creo después, que era generar espacios de acompañamiento. No puede generar una política de discriminación positiva que permita el acceso de 40 mujeres sin prevenir o sin construir autonomía, autopercepción, autoestima de esas mujeres, porque se van a enfrentar a espacios masculinizados. ¿Y qué significa el espacio masculinizado? No solamente significa de que en su especialización van a elegir ingeniería ambiental o ingeniería química en vez de ingeniería mecánica, sino que no van a tener espacio de socialización con sus compañeros la ven y las ven todavía, a pesar de todo el movimiento feminista, las ven todavía como las feas, las que estudian matemáticas son feas, entonces no tenemos ninguna posibilidad acá, entonces salimos, entonces no la veo como nadie, la veo como una compañera del curso que va y que puede ser que se saque unas buenas notas. Entonces no hay espacios de acompañamiento que permitan que esas estudiantes se acoplen, generen el trabajo colaborativo, generen espacios de reconocimiento, que haya una valoración de su trabajo. Y eso es labor de la institución. La institución también tiene una labor de la permanencia de sus estudiantes. Porque tampoco sabemos cuántas han desertado. Sabemos las que se han titulado, que tienen mejor titulación que los varones y eso permite mantener todavía la política de discriminación positiva. Porque bueno, acá tenemos el dato de que no son peores que ellos, pero tampoco sabemos cuántos han desertado. O cómo es su experiencia, también cualitativa. ¿Cómo es su experiencia dentro de la facultad? ¿Su experiencia es la misma que los chiquillos, por ejemplo? Están cruzadas por las mismas trayectorias. Entonces, comprendo la pregunta en términos de avanzar a una discusión respecto a la discriminación positiva, pero creo que las iniciativas aún tienen que empezar a interpelarse a sí mismas, tanto como en su acción en estos 3-4 años que lleva la política de ingeniería y de las próximas políticas, porque todavía hay un espacio de segmentación. Por ejemplo, la Universidad de Federico Santa María nuevamente está proponiendo la instalación de un cupo de equidad de género. Entonces todavía no sabemos, la iniciativa de USACH está años luz todavía porque no está ha dejado de problematizar la segregación por sexo, ha empezado a problematizar el acoso, a pesar de que sabemos la importancia que tiene la política de acoso, sin obviar eso. Pero hay un montón de reflexiones que no están como maduradas. En relación a eso mismo, porque tu investigación fue premovilización. Entonces, estoy pensando un poco cómo hipotetizar ciertos cambios post-movilización
pero teniendo en consideración que la movilización lo que resaltó precisamente fueron temas vinculados a la sexualidad y a la violencia de género, más que la distribución sexual del trabajo, por ponerlo en términos más conceptuales. Entonces, el tema de la segregación por sexo en la disciplina, yo por lo menos desde mi perspectiva, está mucho más en la línea de la distribución sexual del trabajo. Entonces, ahí yo me preguntaría en qué medida están como los coletazos del movimiento, que si bien estuvieron orientados a otras temáticas, podrían eventualmente favorecer presión por políticas, por ejemplo, de cuotas, por políticas de discriminación positiva. Lo hacen, y lo hacen anterior al movimiento. Ahora se van a fortalecer, por ejemplo, políticas de Codelco, políticas, está el proyecto 2030, que financia tanto la Universidad Católica como la Universidad Federico Santa María, que uno de sus principios es promover la participación de mujeres. Entonces, eso tiene financiamiento, tiene toda una connotación que hace de que estos cambios sean mucho más resguardados, así como ya no va a existir la tensión o la primera resistencia que hubieron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde el espacio institucional que existía o el espacio social y nacional solamente tenía ciertas políticas de Codelco, como de referencia. Bueno, Chile está haciendo esto en Codelco, bueno, pero Codelco y las facultades son cosas distintas. Ahora hay un montón de, como varias reflexiones de instituciones privadas, instituciones públicas que están motivando la participación igualitaria de varones y mujeres en el mismo espacio. Entonces yo creo que frente a esas transformaciones van a haber menos resistencias, pero a la vez de que haya menos resistencia va a haber posiblemente menos reflexión de las implicancias que cada una de esas acciones tengan, así como finalmente que entren mujeres de manera como equitativa que varones, pero sin cuestionar esa misma experiencia que están, como lo que hablábamos anteriormente, como esa misma experiencia que hacen que transiten mujeres en el espacio de Codelco y que todavía siguen siendo vulnerabilizadas o enfrentadas a las mismas como tensiones de la maternidad y el cuidado y su trayectoria profesional. Entonces, yo creo que este mismo contexto va a posibilitar tener un respaldo que le permite a las instituciones movilizar ciertos cambios. Por ejemplo, la Universidad de Chile está pensando, por ejemplo, abrir una política de equidad de género en la carrera de trabajo social, incorporando varones, que es un gesto importante, pero ¿cuáles son las concepciones que están detrás de ahí? ¿Es solamente la movilización, un empuje que viene la movilización? ¿O estuvo pensado antes? ¿No estuvo pensado antes? Como, ¿por qué no enfermería y sí trabajo social? ¿Por qué no otro espacio más como feminizado y sí trabajo social? Entonces, o por ejemplo, en los SAC también enfermería era un espacio de querer como transformarlo, como de incentivar que varones participaran. Pero uno de los argumentos de la académica con la cual me entrevisté, que era participante de esta comisión que estaba pensando en la posibilidad de incorporar a los varones a enfermería, yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que argumenta que mayormente varones participan de este espacio? Bueno, es que ahora con la distribución del hospital, o como el espacio, menos la jerarquía de enfermería está contratando menos enfermeras, porque la enfermera ocupa muchas licencias sobre la maternidad, entonces ahí los varones pueden participar y pueden reemplazar. Bueno, pero eso es quitarle puestos de trabajo a las mujeres. Pero no hay problematización de eso. O por otro lado, es replicar el estereotipo. Bueno, que los varones participan mucho mejor en espacios de urgencia y en espacios de psiquiatría. ¿Por qué? Bueno, porque el ejercicio de la fuerza física es mucho más valorado en esos espacios. Nuevamente dice replicar. Entonces, eso va a motivar de que haya como iniciativas, pero que no sé si van a estar tan problematizadas en sus concepciones de verdad. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias. Le agradezco también a Claudia Teresa, cuya ayuda es fundamental para que esto funcione. Y les dejo invitada a la próxima charla, que va a realizarse el 18 de horario y va a estar a cargo de la académica de la Universidad Católica de Chile, Consuelo Arauz. El título de la charla es Más allá del hogar, repensando la unidad de análisis de las políticas de familia y vida doméstica.